En esta oportunidad presentamos un ejercicio de aplicación sobre el tema regla de la cadena para funciones, en este caso, de dos variables. El problema dice: la altura de un cilindro circular recto es de 20 metros y en ese instante crece a razón de 2 metros sobre segundo, mientras que el radio de la base en ese mismo instante es de 15 metros y crece a razón de 1,5 metros sobre segundo. La pregunta es la siguiente: ¿a qué velocidad crece el volumen y el área total en aquel instante? Bien, sacamos nuestros datos a través de un gráfico para entenderlo mejor el problema. Tenemos aquí nuestro cilindro circular recto que tiene una altura de 20 metros como nos especifica el problema y que en un determinado instante crece a una razón de 2 metros sobre segundo esta altura. El radio del cilindro que es 15 metros y en ese instante también crece a una razón de 1,5 metros sobre segundo. Bien, para resolver este problema es necesario conocer de dos fórmulas básicas que son el volumen del cilindro y el área total de este cilindro. Entonces presentamos aquí el volumen del cilindro, que viene a ser el área de la base, que es un círculo, por la altura, pi radio al cuadrado por altura, y el área total del cilindro, que viene a ser el área lateral del cilindro, que vendría a ser en forma de un rectángulo cuya longitud mide 2 pi r por la altura, que vendría a ser h. Eso más el área de ambas bases, tanto inferior como superior. Entonces aquí ya lo presentamos de una forma factorizada el área total del cilindro. Hemos factorizado 2pi, esto que multiplica a r por h más r al cuadrado. Hemos dejado dentro de los paréntesis las variables para trabajar con ellas. Bien, entonces procedemos al desarrollo primeramente del volumen. Copiamos nuestra fórmula de volumen en función de las dos variables que tenemos presentes, que son el radio y la altura. Bien, empleando nuestros conocimientos y procedimientos que se siguen en regla de la cadena para dos o más variables, nos dice lo siguiente: que derivemos a esta expresión volumen en función del tiempo, y esto es igual a la derivada parcial de volumen con respecto a la primera variable, que es r, esto por derivada de r con respecto al tiempo, más derivada parcial de esta misma expresión volumen, pero ahora en función o con respecto a la segunda variable, que es h, y esto por derivada de h con respecto al tiempo. Bien, habiendo realizado esto, decimos entonces derivada de volumen en función del tiempo es igual a pi. Sacamos pi hacia adelante de los paréntesis debido a que pi es una constante, y trabajamos con r al cuadrado por h. Derivamos parcialmente a esta expresión en función de r primeramente. Entonces, aquí vamos a emplear o vamos a necesitar de derivada de un producto que les presento por aquí. Y nos dice que la derivada de un producto de dos funciones es equivalente a la derivada de la primera función, en este caso f, por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Esto es lo que nos dice la derivada de un producto. Bien, entonces vamos a derivar primeramente respecto a r, como nos está pidiendo en esta primera parte, y empleando este mismo procedimiento vamos a derivar a la primera función, que es r al cuadrado, por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por derivada de la segunda función h. Resolvemos esta derivada y sabemos que cuando estamos derivando parcialmente con respecto a una variable,
la otra variable automáticamente se comporta como constante y la derivada de una constante viene a ser 0. Entonces, en este caso, derivada de r al cuadrado, sabemos que es 2 por r multiplicado por h, que está sin derivar, copiamos igual, más r al cuadrado, que está sin derivar, por la derivada de h, en este caso h se está comportando como constante y sería igual a 0. Entonces r al cuadrado por 0 es 0, simplemente nos queda 2 por r por h. Y esto es lo que presenciamos acá, correspondiente a la derivada parcial del volumen con respecto a r. Esto por derivada de r con respecto al tiempo, más la derivada parcial de la misma función volumen, pero ahora en función a la segunda variable que es h. Bien, vamos realizando la derivada ahora con respecto a h. En este caso, la variable r se comportaría como constante. Entonces, de la misma manera, empleando estos conocimientos de derivada de un producto, vamos a derivar a la primera función r al cuadrado por la segunda función que es h sin derivar más r al cuadrado sin derivar por la segunda función h derivada. Entonces, en este caso, como r es una constante, la derivada viene a ser 0 por h, que no está siendo derivada, copiamos igual, más r al cuadrado, lo copiamos igual también, por la derivada de h, que es 1. Entonces 0 por h es 0, más r al cuadrado por 1, r al cuadrado. Simplemente nos queda r al cuadrado correspondiente a la derivada parcial de volumen con respecto a la segunda variable que es h. Esto por derivada de h con respecto al tiempo. Habiendo realizado todo este procedimiento, simplemente ya nos queda reemplazar nuestros datos que tenemos. Decimos entonces derivada de volumen con respecto al tiempo es igual a pi y esto que multiplica a 2 por r es el radio que vale 15, por h es la altura que vale 20, por derivada de r con respecto al tiempo, que lo tenemos también como dato, que es igual a 1.5, más r al cuadrado, 15 al cuadrado, por derivada de h con respecto al tiempo, que también lo tenemos como dato, que es igual a 2. Resolviendo toda esta expresión, obtenemos un resultado de 1350 pi metros cúbicos sobre segundo, que esto vendría a ser la velocidad a la que crece el volumen en ese instante que nos está pidiendo el problema. 1350 pi metros cúbicos sobre segundo. Metros cúbicos debido a que estamos trabajando en volumen. O lo que vendría a ser igual a 4241.15 metros cúbicos sobre segundo aproximadamente, multiplicando 1350 por pi. Bien, continuamos entonces con el desarrollo de la segunda parte de la pregunta, que es correspondiente al área. De igual manera, entonces copiamos a la fórmula del área total en función a nuestras dos variables con las que estamos trabajando, que son r, el radio, y h, la altura. Es igual a 2pi por r por h más r al cuadrado. Bien, entonces, de igual manera, empleando nuestros conocimientos sobre regla de la cadena, decimos derivada del área total con respecto al tiempo es igual a la derivada parcial del área con respecto a la primera variable que es r por derivada de r con respecto al tiempo más derivada parcial del área con respecto a la segunda variable que es h por derivada de h con respecto al tiempo. Bien, entonces decimos entonces que derivada del área en función al tiempo es igual a 2pi, sacamos 2pi hacia adelante de los paréntesis debido a que son constantes y trabajamos con las variables. Vamos a realizar paso por paso. Vamos a derivar parcialmente a esta función área con respecto a la primera variable que es r. Entonces, nuevamente les presento la derivada de un producto. Ya sabemos
cómo derivar a dos funciones siguiendo este procedimiento que nos presenta aquí la tabla. Y vamos a derivar con respecto a r primeramente. Entonces tenemos nuestra función r por h más r al cuadrado. Entonces tenemos aquí para derivar una multiplicación y una función simple, podríamos decirlo así. Entonces, para esta multiplicación, r por h, empleamos este mismo procedimiento de aquí. Derivamos a la primera función r por la segunda función que es h sin derivar, más r sin derivar por h derivada, más la derivada de r al cuadrado. Entonces, aquí, en este caso, como estamos derivando con respecto a r, h se comportaría como constante. Entonces, aquí derivada de r es 1 por h, que está sin derivar, copiamos igual, más r, y la derivada de h vendría a ser 0 en esta oportunidad, más derivada de r al cuadrado, 2r. Entonces, aquí 1 por h más r por 0, 0, más 2r. El resultado nos quedaría h más 2r. Y esto es lo que presenciamos en esta parte de aquí, correspondiente a la derivada parcial del área con respecto a r. Esto por derivada de r con respecto al tiempo, más la derivada parcial del área con respecto a la segunda variable que es h. Entonces vamos a derivar nuevamente en esta oportunidad. Vamos a derivar con respecto a h, entonces r se comportaría como constante en esta oportunidad. Bien, realizamos el mismo procedimiento como podemos ver aquí y derivada de r vendría a ser 0 por h que está sin derivar, copiamos igual, más r que está sin derivar, copiamos igual, la derivada de h sería 1 más la derivada de r al cuadrado sería 0. Entonces 0 por h 0 más r por 1 r más 0. El resultado simplemente nos queda r y es lo que presenciamos acá correspondiente a la derivada parcial del área con respecto a h. Y esto por derivada de h con respecto al tiempo. Bien, habiendo realizado todo este procedimiento, vamos a reemplazar simplemente datos. Tenemos derivada del área en función del tiempo, que es igual a 2pi, y esto que multiplica a h es la altura que vale 20, más 2 por r es el radio que vale 15, por derivada de r con respecto al tiempo, que lo tenemos como dato, que vale 1.5, más r que vale 15, por derivada de h con respecto al tiempo, que es igual a 2, que lo tenemos como dato también. Entonces, resolviendo toda esta expresión, obtenemos como resultado 190 pi metros cuadrados sobre segundo. Y esto sería la velocidad a la que crece el área en aquel instante que nos está pidiendo el problema, 190 pi metros cuadrados sobre segundo, metros cuadrados debido a que estamos trabajando en área, o lo que sería igual a 596.90 metros cuadrados sobre segundo aproximadamente, multiplicando 190 por pi. Bien, hemos culminado el desarrollo de este problema. Espero les haya servido de algo. Muchas gracias.